Romanos 2:17, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí? He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti mismo que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿en qué, hermano? Interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Fíjense, hermanos, que Pablo se ha estado dirigiendo en este capítulo, lo hemos visto, a los moralistas y puntualmente al religioso que cree en la Biblia, aquel que leyó esa última parte del capítulo anterior, del capítulo 1, y piensa dentro de sí y dice, indudablemente todo esto del capítulo 1, esto no es para mí, ¿verdad? Se recuerda de qué leímos ahí, ¿verdad? De todos los males que habla ahí, ¿verdad? Y pues es aquel que lee entonces, ha leído el capítulo 1 y dice, pero eso no soy yo. Esos son todos ellos, todos los inconversos, todos los impíos, todos los no creyentes, que como han ido cayendo en una degeneración. Eso no soy yo. Yo no soy para nada como ese tipo de personas. Por ello, cuando Pablo les dice, mire cómo les dice en el versículo 17, tú tienes el sobrenombre de ¿qué? De judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces Pablo les dice, he aquí, tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O como dijera la versión de las Américas, ¿alguien tiene la LBA? ¿La versión de las Américas? ¿No? Mire, la versión de las Américas dice, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios. Mire pues, pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley de Dios, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no has de hurtar, ¿hurtas? Es algo así como quien dice, tú que te la llevas de judío, digáramos en buen chapín, ¿verdad? Tú que te la llevas de un buen judío. Entonces uno puede imaginar, hermanos, que viene hablando entonces de aquellos que el capítulo 1 dice, no, esos, yo no tengo nada que ver con esos están ahí, que feos, esos del capítulo 1, yo no tengo nada que ver con ellos. Y entonces cuando el apóstol Pablo le dice, tú que te la llevas de judío, entonces usted puede imaginar el rostro de un judío, hermano, casi con los ojos así como chihuahua, ¿verdad? Que se le saltan así y se hace para atrás el judío y dice, ¿y ahora qué? ¿Estás hablando de mí, Pablo? ¿Ahora estás refiriéndote a mí? Porque estaba muy bien hasta el capítulo 1, pero aquí cuando le dice judío,
Entonces usted se imagina que se le saltan los ojos y se echa para atrás. ¿Cómo así que si tiene sobrenombre de judío? ¿Cómo así? Ahora yo los voy a invitar a que sintamos lo que sintió un judío. Y créame que lo sentí yo también. Lo que un judío pudo haber sentido, y lo vamos a poner así. Tú que te la llevas de buen cristiano. Y entonces eso sí ya me dolió, ¿verdad? De hecho, Pablo, fíjense ustedes acá, hermanos, se está dirigiendo a los cristianos de Roma, ¿no? A los cristianos profesantes de Roma. De manera que indirectamente les está diciendo, no asumas que estás bien solo porque piensas que eres un buen cristiano. No asumas que estás bien solo porque lo piensas, tú lo crees, ¿no? Entonces, Pablo, vemos acá, hermanos, que gradualmente nos ha venido hablando desde el ateo del capítulo 1, del descarado, aquel que sin problemas hace el mal, nos ha venido hablando de él. Y luego ha pasado por el moralmente correcto, aquel que siente que moralmente está bien. Y ahora llega indirectamente, hermanos, llega indirectamente a aquellos que se sienten buenos judíos. O diríamos que se sienten buenos cristianos, pues. Ahora, el apóstol Pablo describe aquí varias cosas, hermanos, de las que un judío se sentiría orgulloso. Era como quien dice, ellos eran personas religiosamente correctas. Y entonces le dice, versículo 17, volvámoslo a ver, dice, te apoyas en la ley, te glorías en Dios. Mire pues, hermano, ahora pensémoslo, ¿verdad? Le dice al judío, mira, tú que te apoyas en la, te tienes sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, ¿verdad? ¿Qué dice más adelante, el 18? Mire, conoce su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor, ¿va? Tú que dices que eres instruido por la ley, conoces la voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías. Mire pues, ahí esa confianza, ¿verdad? Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, y ahí empieza, ¿verdad? Entonces, Pablo, hermanos, no está diciendo que haya algo malo en ser un buen judío. Pablo tampoco está diciendo que haya algo malo en ser un buen cristiano. El problema es una palabrita. Dice, tú que te apoyas, dice, ¿qué dice el versículo 17? ¿Ah? Que te apoyas. O como lo traduce, ¿alguien tiene la nueva versión internacional? ¿Tú tienes la versión internacional? Mire qué dice. Léelo, por favor. Ahí está el problema, mire. Tú que, la primera parte, por favor. ¿Tú que te qué? Mire, tú que dependes de la ley. Y luego dice la segunda parte. Te jactas de tu relación con Dios. Imagínense, hermano. ¿Ah? El problema entonces es que te apoyas. El problema entonces es que te jactas de tu relación con Dios. Lo que está mal entonces, hermano, no es ser judío o tener la ley y mucho menos guardar la ley. No, eso no está mal. Es más bien esa actitud, hermanos, de dependencia que se tiene hacia la moralidad, hacia esa capacidad. Como que dice, yo soy muy bueno. Yo me jacto de eso. Mire, es que yo, de verdad, todos miren a mí porque yo de verdad... Mire, ya dejé esto, dejé el otro, no hago esto, no hago el otro, voy, doy mi diezmo, oro, como el fariseo aquel, ¿no? Y el publicano lo miraba allá. Se apoya entonces en su propia capacidad. Está convirtiendo entonces esa capacidad, esa moralidad en su propio sistema de salvación. Porque cuando alguien se apoya, ¿qué está queriendo decir ahí? ¿Ah? Entonces está descansando su salvación en eso.
No obstante, hermanos, usar la ley es bueno. Lo malo está en usarla como un mecanismo o un medio para salvación. Podríamos decir entonces, hermanos, que hay una abismal diferencia entre una persona moralmente correcta, que eso es moralidad. Hay una abismal diferencia entre una persona moralmente correcta y una persona que convierte en esa moralidad a su Dios. ¿Sí me pescaron? ¿Sí, hermano? Muy bien. Muy bien, repito. Hay una diferencia entre ser una persona moralmente correcta y una persona que convierte esa moralidad en su Dios, con D minúscula. Para él quizás con D mayúscula. Y eso se le conoce como moralismo. Mire, alguien ha dicho que el moralismo es hacer, alguien escribió una definición, el moralismo es hacer de la moralidad su Dios. Hacer de la moralidad su Dios. Entonces, como quien dice, entre más moral soy, más cristiano soy, pues. Más acepto ante Dios soy, pues. ¿Sabe que alguien dijo que el moralismo es la religión que más seguidores tiene hoy en día? Entonces, es la religión de aquellos que siempre se están comparando con los demás. Siempre se están comparando con los demás. Y por supuesto, se ven mucho mejores que los demás. No le llegan ni a los talones. Se ven mucho mejores que el resto. Y por lo tanto, entonces concluyen pensando que Dios los acepta porque son una clase especial de seres humanos. Son unos superhumanos, ¿no? Dijeran las series ¿de qué? De Marvel. Ay, que es bien que... un superhumano, ¿no? Un superhumano capaz de superar todo tipo de problemas morales. No hay problema moral que se la pasen encima, no hay ningún problema. En sus propias fuerzas. Se jacta de esa capacidad que siente tener esa capacidad. Como me decía a mí, una amiga hace muchos años me decía, yo si hubiera sido Eva, a mí no me la hubiera hecho la serpiente. Ese tipo de superhumanos, ¿verdad? Se jacta de esa capacidad que siente de poder doblegar esos problemas en sus propias fuerzas. Se jacta de sus acciones, de esa identidad que tiene, se jacta de su profesionalidad, se jacta de su ética, de esa capacidad de salir adelante siempre. Es a ellos, hermanos, entonces a los que se refiere acá el apóstol Pablo cuando dice, te apoyas o te jactas de tu relación con Dios. Te jactas de tu relación con Dios. O como dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Tradición Viviente, mire que dice. Te jactas de tu relación especial con Él, dice. La NTV. La versión NTV. Te jactas de tu relación especial con Él. Y conste que no estoy diciendo que no es bueno tener una relación especial con Dios. Lo malo que es la jactancia, apoyarse en eso para salvación. Entonces, sería muy propio, entonces, hermanos, a la luz de estas palabras del apóstol, recuérdense que son palabras inspiradas por Dios, hermanos, que nos cuestionáramos nuestro comportamiento en esta mañana. Si venimos hasta acá, ahora hagamos el esfuerzo por cuestionarnos nuestro comportamiento en esta mañana, como cristianos. Y que quizás los versículos del 17 al 23 le cambiáramos la palabra judío por cristiano. Y le voy a pedir a la hermana Yancy, que es la única que trajo versión internacional, nueva versión internacional, y nos lea del 17 al 23, pero tú vas a cambiar la palabra judío por cristiano, por favor. Y ustedes síganlo ahí en su Biblia, en su versión. Por favor, fuerte. Ahora bien, no que lleva
de cristiano, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento. Pues tienes en la Biblia, ¿verdad?, la esencia misma del conocimiento. Y la verdad, en fin, tú que enseñas a otros, no te enseñes a ti mismo. Muy bien, ahí estamos. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo les fue con esa conversión? Nos fue duro, ¿verdad? Entonces Pablo pregunta, mire cómo dice ahí el versículo 23, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿No te enseñas a ti mismo? Como quien dice, tú que oras y lees la Biblia diariamente, y quizás tú que estudias hasta sintáctica, semántica y hasta exegéticamente, y entonces pregunta, ¿te aplicas ese conocimiento a ti mismo? ¿Te aplicas este conocimiento a ti mismo? ¿O pretendes solamente tener un conocimiento teórico para después mostrarle a los demás lo mucho que sabes? ¿O pretendes solamente tener un conocimiento teórico, ¿no? Que te haga parecer como muy, muy conocedor de la materia? ¿O buscas argumentos solamente para ser un apologista, dijéramos por ahí, ¿no? Muchos están buscando elementos, ¿no?, en la Biblia solo para pelear, pues. A mí no mucho me gusta esa rama de la teología, la apologética, como dicen, ¿no? Buscas argumentos solamente para ser un apologista. Miren, los apologistas cristianos que utilizan la apologética defienden su punto de vista en relación con la Biblia por medio de conocimiento histórico, argumentos filosóficos, evidencia científica, razonamiento lógico, etc. ¿Verdad? ¿Buscas saber para defender? ¿O verdaderamente quieres aplicar esa verdad a ti mismo? Cuando lees, sería la otra pregunta equivalente, ¿tienes la suficiente humildad para verte a ti mismo en el espejo de la palabra de Dios y ver cuánto le fallas diariamente y llegar a comprender lo mucho que necesitas ser transformado por Él, por la palabra? Que no solamente te muestre el mal, porque eso es lo hermoso de la palabra de Dios, hermano, no solamente te muestre el mal, sino te enseña a salir de él. Porque eso es lo malo del moralista, ¿va? Señala, pero Dios no es así. Dios nos muestra el problema y nos dice cómo salir del problema. Qué hermoso es nuestro Dios, hermanos. Cuando le damos la gloria a nuestro Señor, hermano. Realmente, hermanos, cuando leemos la Biblia, cuando la estudiamos, deberíamos de preguntarnos, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Sabe? Me gusta cuando el hermano misionero, fundador de la iglesia, decía, muchos son puros, ¿cómo decía? Y usaba 2 herramientas de la agricultura. Y otros son como ¿qué? Como pala, decía. Y la tiran al de atrás, va. Y el pobre hermano Noel hasta allá atrás ya no sabe cómo hacerse para un lado. ¿Cómo deberíamos de ser? Dijo. Como asadón, ¿verdad? Para mí. ¿Qué me está diciendo a mí? ¿De qué manera Dios me está enseñando? ¿De qué manera Dios me está redarguyendo? ¿De tal manera me está tocando? Que me está tocando una fibra que aunque yo mismo quiero hacerme loco con ella, porque a veces hacemos eso y eso es autoengaño, ¿verdad? El apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo 6 de eso. No os engañéis, dice. Como que uno mismo, ¿no? El autoengaño. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará. Mire, pues, ¿de quién va a segar vida eterna? Del espíritu, ¿verdad? Segará vida eterna.
¿Qué debería de cambiar en mi vida a partir de eso que entendí o comprendí hoy? ¿Cuál debería ser el cambio? Porque es la pregunta que deberíamos de hacernos. Qué bonito, qué hermoso, entendí esto de la palabra de Dios. Ok, ¿qué cambio debería hacer en mí para poner en práctica eso que aprendí? Alguien dijo que entre más conocemos de la Biblia, más corremos el peligro de volvernos una especie de moralista. Una especie de moralistas cristianos, sí y solo sí, no las aplicamos sinceramente primero a nosotros. Entonces el estudio de la palabra de Dios no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el fin. ¿Cuál es el fin? Para los no cristianos, ¿cuál es el fin? La salvación. ¿Y para los cristianos? Ser transformados por el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿nos estamos enseñando el evangelio a nosotros mismos antes de enseñarlo a otros? Porque esas son las preguntas que empieza a hacer el versículo 21 al 23. ¿Nos estamos enseñando el evangelio a nosotros mismos antes de enseñarlo a otros? ¿Estamos viviendo lo que estamos enseñando a otros a vivir? Porque mire que los religiosos moralistas del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, leímos el pasaje el domingo pasado que dice que ponéis a los hombres cargas que vosotros ni con qué, ni con un dedo las cargáis. Por supuesto, hermanos, que si esperamos ser perfectos para enseñar, entonces no habría maestros, porque aún seguimos en un proceso, ¿no?, hacia la santidad. Como me decía un amigo, mira, es que yo cuando resuelva todos mis clavos que tengo, él tenía muchos problemas, ¿verdad?, morales. Cuando resuelva todos mis clavos, entonces voy a llegar a la iglesia, me dijo. Todavía lo estamos esperando. Porque no es hasta que lo resolvamos que debemos de venir al Señor, sino cuando estamos metidos en el problema, porque entonces el Señor nos va a ayudar a salir del problema. Sin embargo, hermanos, no hay maestros perfectos, pero debemos tener cuidado, por un lado, hermanos, debemos tener cuidado de la jactancia, ¿no? Por eso dice, tú que te jactas, tú que te apoyas. Debemos tener cuidado de la jactancia y del motivo por el cual nos involucramos también en la iglesia local. Nunca, hermanos, debe ser sentirnos en una posición arrogante de superioridad, nunca. Sino por el contrario, hermanos, cuanto mayor conocimiento tenemos, más nos debemos dar cuenta de cuán incapaces e impotentes somos, hermanos. Debemos darnos cuenta cuán mal podemos llegar a estar, hermanos. Cuán frágiles somos, cuán débiles somos y cuánto necesitamos de Dios. Cuánto necesitamos de Dios. Porque cuando esto sucede, hermanos, entonces podemos servir a otros con el espíritu correcto, no con un espíritu de superioridad, sino con un espíritu de empatía, con un espíritu de tolerancia, con un espíritu de amor, ¿verdad?, por los demás. Ahora, Pablo lista acá, hermanos, 4 formas en las que el confiado judío moralista no está practicando lo que enseña. Y dice el versículo 21, leamos. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿qué? ¿Hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿qué? Adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes, ¿qué? Sacrilegio. Tú que te jactas, y nuevamente, ¿verdad?, que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Entonces, hermanos, el moralista fracasa porque, mire, todos somos inconscientes muchas veces en nuestro comportamiento. ¿No es cierto? A veces estamos muy fuertes, ¿verdad?, en algún aspecto de nuestra vida. Nos sentimos casi héroes de la fe. Sentíamos casi que nos deberían de poner ahí en el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad?, porque nos sentimos héroes de la fe. Quisiéramos ser incluidos en la galería de los hombres de fe, aunque si usted los analiza se va a dar cuenta cuán humanos fueron todos y cada uno de ellos. A veces nos sentimos así, ¿verdad? Nos sentimos héroes, pero mañana, hermanos, que hemos fallado, nos sentimos unos fracasados, unos débiles. Pero sabe, el moralista puede creer que nunca falla. Nunca falla. Y sin embargo la realidad es otra, ¿no? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que él es el único engañado.
¿O no? Porque ustedes que están ahí miran todas mis fallas, ¿o no? A veces digo mal alguna palabra, a veces uso mal otra, ¿o no? Entonces ustedes saben el idioma español, se dan cuenta de mis errores, cuando se me traba la ley. ¿Verdad? Entonces sería yo el único que no me diera cuenta de mis fallas, porque todos ustedes se dan cuenta. Solo el moralista está autoengañado, ciego para no ver cuán mal está en algunos aspectos de su vida. ¿Sabe? El judío tenía la ley, pero no la guardaba. El judío tenía la ley y no la practicaba. Más bien quebrantaba la ley. Y la quebrantaba de dos maneras, nos dice el apóstol Pablo. Mire, había una de las maneras, hermanos, es una hipocresía, como quien dice, ocasional, ¿no? Es ocasional, es decir, aquellas escapaditas que se daban para hacer algo malo, ¿no? Que aparentemente nadie se daba cuenta. ¿Verdad? Entiéndase ahí quizás el adulterio del que está hablando ahí, ¿no? Porque se tendría que ser muy descarado, ¿no? Para públicamente hacerlo, ¿no? Eran esas escapaditas, esa hipocresía ocasional. Fue solo una canita al aire. Así dice, ¿va? Una canita, te echaste una canita al aire, ¿verdad? Como que dice chiquita, ni se mira, y además es canita, menos. ¿Verdad? Dicho en otras palabras, con palabras de hoy, un desliz pues con otra mujer, o en el caso de una mujer con un hombre. Pero la otra manera, hermanos, de falla, la primera digo es mediante una hipocresía ocasional, pero la otra es mediante un mal motivo del corazón. Mediante un mal motivo, es decir, un deseo, un pensamiento impuro, o la idolatría, es decir, hermanos, mire, ellos no se estaban inclinando a Mamón, ¿no? El dios del dinero, ¿verdad? No se estaban inclinando a Mamón, pero bien que querían, ¿verdad? Bien que era importante para ellos y lo tenían en primer lugar, ¿verdad? Entonces mire esa modalidad de idolatría, ¿no? No estaban siendo idólatras directamente adorando a la estatua ahí. Pero la razón de la adoración de esa estatua se había convertido en realidad en su Dios. Y en este caso era el dinero, era su Dios. Ahora el dinero, ¿no? De igual manera, hermanos, el que trata la religión, mire, de igual manera el que trata la religión como su salvador, está quebrantando el mandamiento, porque, hermanos, de manera, podríamos decirlo, invisible, ha tomado una estatua pagana y la ha puesto muy alto y le ha puesto un nombre, y ese nombre es moralidad o religión. Adora a esa religión, vive para ella. En pocas palabras, hermanos, podemos usar la religiosidad para cubrir los ídolos que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Trabajo, reputación y muchos más. Y convertimos la religiosidad en nuestro ídolo. Termino con un resumen de dos preguntas, de una pregunta que voy a tratar de responder. ¿Cómo podemos saber entonces si nuestra fe está vacía y bajo el juicio de Dios? ¿Cómo podemos saber que nosotros no estamos ahí jugando ese jueguito del cual el apóstol Pablo dice? Mire hermano, ¿cómo podemos saberlo? Número uno, cuando existe una postura hacia la palabra de Dios solamente teórica. Este jueguito se está jugando cuando existe una postura teórica solamente. Amar los conceptos de la verdad, no amamos los conceptos, es que la palabra original, el griego, el hebreo y el cómo se llama, amamos eso, los conceptos los amamos tanto, ¿no? Nos gusta tanto que
que la misma exégesis casi se vuelve un Dios. Cuando que ese es un método, no es Dios. Es un método humano, muy bueno por cierto, pero no es Dios. Existe una postura entonces, número uno, cuando hay una fe vacía. Miren, diagnosticando una fe vacía. ¿Cómo la podemos diagnosticar entonces? Cuando hay una postura teórica hacia la palabra de Dios. Amor por la teoría como un fin en sí mismo, pero no hay evidencia de una vida personal cambiada y transformada. Un verdadero cristiano entonces se encuentra en la palabra, hermanos de Dios, vida, eficacia, porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Eficaz. Eficaz. ¿Y qué es eficaz? En términos actuales, ¿qué es eficaz? Que funciona, ¿verdad? A veces cuesta, ¿verdad? Pero funciona. Y cuesta no por la palabra, sino por... Un verdadero cristiano, entonces, hermanos, encuentra la palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque esta penetra, hermano. Mire cómo es esa palabra de Dios. Penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, ¿ya? Las coyunturas y los tuétanos. Y discierne. Mire cómo es la palabra, hermano. ¿Usted cree que lo que está pensando nadie lo sabe? La palabra ya lo sabe, ahí está escrito ya, porque es de Dios. Discierne los pensamientos y hasta las intenciones del corazón. Ya sabe por dónde vamos, ¿va? Estamos volviéndonos débiles en algún área de nuestra vida y la palabra de Dios nos sale y va adelante, la palabra de Dios nos sale adelante y nos revela. Nos dice, mira, estás débil en esta parte de tu vida, necesitas poner un alto. Eso sería, hermanos, como un músico, este punto que estamos viendo, ¿no? Esa postura teórica, ¿no? Sería como un músico que ha leído toda la teoría de los libros, y los músicos me van a entender bien, que ha leído toda la teoría de los libros, pero no puede cantar o ejecutar un instrumento. Y entonces, ¿para qué le sirve? Haber leído todos los libros. Algo así, ¿no? Ahora, el segundo elemento, hermanos, para diagnosticar una fe vacía es cuando existe una actitud de superioridad y de jactancia interior. Cuando existe una actitud de superioridad y jactancia interior. No siempre es exterior, aunque lo que está dentro termina saliendo, ¿verdad? Termina saliendo. Alguien puede aparentarle humildad, pero tarde o temprano usted ve que le sale el orgullo, ¿verdad? Tarde o temprano. Cuando existe una actitud, ¿cómo podemos diagnosticar una fe vacía? Cuando existe una actitud de superioridad y de jactancia interior. No tan evidente en muchas ocasiones. Pero es cuando esa confianza, hermanos, está en nuestros logros. Esa confianza está en esos logros espirituales que creemos que son nuestros logros, ¿verdad? Se menosprecia también al que según nosotros, hermanos, ha fracasado en un área espiritual, ¿no? Creemos haberlo logrado nosotros y por lo tanto miramos hacia abajo aquel que según nosotros ha fracasado en un área espiritual. En lugar de alentarlo, en lugar de motivarlo, en lugar de restaurar al débil, como dice el apóstol Pablo, lo criticamos y entonces quedamos muy por encima de él, ¿no? Muy por encima del que ha fallado. Ahí podríamos encontrar un diagnóstico positivo. Si las personas, y esto es para usted, hermano, un comentario aquí nada más. Si las personas le huyen para compartir sus necesidades de manera abierta, o si usted se pone a la defensiva cuando otro le vea algún problema, algún error, si usted se pone a la defensiva,
muy probablemente está usted en una posición de jactancia y de superioridad, que no son más que una evidencia de una fe vacía. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos aleje de ese tipo porque todo Él lo hizo por nosotros, mire, todo lo ha hecho por nosotros. Y por eso termina el apóstol Pablo hablando de la circuncisión. Y usted dice, bueno, ¿por qué mete la circuncisión en los versículos del 24 al 29? Porque la circuncisión era como la identidad de un judío, ¿no? Si yo soy judío circuncidado al 8º día. Y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos revela, hermanos, que Cristo es nuestra circuncisión. Cristo es nuestra circuncisión. ¿No me cree? Concluyamos con esto, pues. Por favor, vea Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses, ¿verdad? Sí. Ciertamente ustedes circuncidados, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo con la cosa carnal en la circuncisión de Cristo. Mire, ¿qué más sigue diciendo? Sepultados con Él. En el bautismo, el cual fuisteis también sepultados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mire pues, ¿quién es entonces nuestra circuncisión, hermano? Cristo, hermano, Cristo. Toda la dignidad, todo lo bueno que usted y yo podamos tener, no es por nosotros, es Cristo, hermano, Cristo. Y le damos la gloria a Él. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos abrir tu palabra, Señor. Ay, Padre, cuánto nos afecta esa palabra tuya, Padre. Cuánto nos hace pensar hacia adentro, Padre. Cuánto nos ayuda, Señor, a reflexionar y ayúdanos, Padre, porque no queremos, Señor, ser oidores olvidadizos, como dice el apóstol Santiago. No queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores. Padre, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner por obra, a poner en práctica tu palabra.